Faisal. Pues Jaime, hoy empieza la cumbre del G8 de las grandes potencias mundiales en Belfast, la capital de la provincia británica de Irlanda del Norte. Al parecer sobre la mesa habrá asuntos económicos, pero sin duda habrá también dos temas de importancia indudable. El primero es este escándalo del espionaje que ha habido en Estados Unidos. El segundo es el cambio que puede llegar a haber en la guerra en Siria, después de que la Casa Blanca comprobara, según ha dicho, que Bashar al-Assad, el dictador sirio, ha utilizado armas químicas contra la población civil, y después de que se supiera que el gobierno de Estados Unidos piensa empezar a enviarles armamento a los rebeldes sirios. ¿Qué cree usted que va a pasar en esta cumbre del G8 en Belfast con ambas cosas? Bueno, yo creo que son de estas cumbres que había un menú en la lista, pero evidentemente se le juntaron más cosas al presidente Obama, sobre todo, ¿no? Yo creo que ayer en la noche, cuando despegó el presidente, se dio cuenta que en la lista de pendientes pues tiene evidentemente un tema muy gordo, y ese tema gordo se llama el tema del espionaje. La canciller alemana Angela Merkel ya ha dicho que le va a pedir cuentas. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, le envió a la Casa Blanca una carta pidiéndole explicaciones para conocer cuáles son los alcances de este asunto, mientras Edward Snowden decide si sí o si no se entrega en brazos del dragón chino, ¿no? El soplón. El soplón. Entonces yo creo que va a ser muy interesante hasta qué punto el presidente es capaz de reiterar que este tipo de herramientas de espionaje son herramientas que de alguna manera le sirven no solamente a Estados Unidos para garantizar su seguridad, sino la seguridad de todos los aliados. Este es el mensaje que al menos ha adelantado la Casa Blanca, y estoy seguro que va a repetir Obama ante Merkel. La pregunta es, claro, si los europeos le van a creer, porque esta no es la primera vez que tienen una confrontación. Hay que recordar el antecedente de la guerra que tuvieron con el sistema de Ekelon en el 2000-2001, que tuvo también muchas fricciones de Estados Unidos con la Unión Europea, y que causó realmente escándalo comprobar que Estados Unidos ya desde entonces realizaba espionaje industrial. En el otro asunto, que es muy interesante, está el tema de Siria. Y claro, vamos a ver hasta qué punto los aliados europeos son capaces de acompañar al presidente Obama en esta política de entregar armas. Pero también yo creo que va a ser muy interesante ver el encuentro con Putin, porque Putin es el que ahorita corta todo, corta el bacalao ahí. Es el que puede decidir, el que puede establecer las condiciones del diálogo, y yo creo que Putin y Obama van a tener que hablar muy en serio. Y la gran pregunta es, ¿vamos a resolver esto por la vía política en Ginebra, o vamos a resolver esto, como de hecho Rusia ya lo ha comenzado a hacer, por la vía de facto y militar? Yo creo que va a ser un encuentro muy interesante, del que dependen muchísimas cosas. Profesor Chamish, ¿qué piensa usted de estos dos asuntos en la cumbre del G8, espionaje y Siria? Sí, bueno, lo del espionaje es un tema serio y está muy emparentado con Wikileaks, si ustedes se acuerdan también, ¿no? Una historia similar donde, bueno, alguien hackea información y memos reservados que aparecen, mails reservados diplomáticos, y bueno, de pronto todas las componentes de los gobiernos más poderosos y las grandes corporaciones son materia pública. Y eso tiene implicaciones. En este caso se trata de ciudadanos individuales cuyas cuentas, digamos, todo email que escribimos aparentemente llega al gran hermano. Y es serio, aunque va a seguir sucediendo por cómo funciona la tecnología en estos temas. El otro tema es Siria, y sí, Rusia es el gran aliado de Siria, y al-Assad, sin el apoyo de Rusia, probablemente no estaría en el poder hoy. Y esto tiene que ver, además, también explica la renuencia de Estados Unidos a involucrarse militarmente en Siria durante estos últimos 2 años. Por mucho menos involucró a Estados Unidos y la Unión Europea en Libia, porque básicamente Gaddafi no tenía apoyos internacionales algunos, y no es el caso de Siria. Y esto es serio, no solamente desde el punto de vista humanitario, que es una tragedia de proporciones impensables, inimaginables, con millones de refugiados en Turquía y en los países de la zona, con la posibilidad de una conflagración que se extienda y que eventualmente involucre a Israel. Hay provocaciones, digamos, hay transportes de misiles que Israel aparentemente ha detectado y ha bombardeado, ¿no es cierto? Y eso
Yo creo que, ¿qué es lo que se puede negociar con Putin, como decía José Jaime, que permita poner cierta presión al Assad, quien además ya está utilizando armas químicas, que presumiblemente esa era la razón para invadir Irak en el año 2002-2003, que no existían, existen en Siria y son usadas. Entonces es una situación tremendamente complicada desde el punto de vista humanitario y también desde el punto de vista de la estabilidad de la región. Otro tema que me gustaría agregar a esta lista del G8, que sigue pendiente, es un tema pendiente, es la recuperación económica de Europa, que no ocurre, que no hay una satisfactoria resolución de la deuda, de los problemas bancarios, de un número importante de países, España, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda más o menos. Nadie recuerda que Islandia quebró hace 4 o 5 años, por ejemplo. Sí. Y bueno, puede quebrar España, puede quebrar Portugal, entrar en cesación de pagos, digamos, los países no quiebran. Pero ese es imprescindible, es un tema imprescindible para que a Estados Unidos le interesa, no solamente por cuestiones de estabilidad y de estrategia, sino también por cuestiones de la propia solidez de la economía americana, que tampoco termina de recuperarse muy bien de la recesión de 2008. Y sin Estados Unidos no va a Europa a lograr recuperarse, y sin Europa Estados Unidos tampoco va a ponerle más dinamismo a su economía y va a continuar en esta cosa, en este letargo económico. Y por el otro lado hay una negociación en paralelo, que es esta idea incipiente, que es interesante, que abre nuevas dimensiones y nuevas perspectivas, que es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y no sé si este es un tema que va a aparecer en esta cumbre, pero está en la agenda ya, y es una idea nueva y tiene enorme potencialidad para nosotros en América Latina, además, sobre todo para los países como Colombia o México, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, este es el nuevo ajedrez, el nuevo escenario, yo diría. La economía en la cumbre del G8. Yo creo que va a ser un tema importante, entre otras cosas, porque si bien es cierto que el fuego ya le había llegado a los aparejos a países como Grecia, como España o Portugal o Italia, el problema ya se está extendiendo y ahora es Alemania la que comienza a verse en problemas, Francia también, de tal suerte que yo creo que se ha creado un ambiente de urgencia. Yo creo que la Unión Europea, en el contexto del G8, va a tener que hablar muy en serio con el presidente Obama. Obama va a tener que hablar con ellos, pero claro, aquí hay un problema muy serio. Y esta es una actitud que yo he observado en el curso de los últimos 2 años. Cada vez que Obama quiere hablar con los europeos de recuperación económica, los europeos y en particular los alemanes dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor tú resuelve tus problemas internos de crecimiento y déjanos a nosotros resolver el nuestro. Yo creo que esta actitud ha cambiado. Yo creo que van a tener que escuchar a Obama, porque claro, si estamos en un contexto en el que efectivamente van a poner sobre la mesa de negociaciones un tema de tratado de comercio, van a tener que cambiar de actitud y de tono, pero no cabe duda que el tema económico y el futuro de las relaciones comerciales entre ambos bloques va a ser un tema que también va a estar muy presente.